Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver los grandes cambios del siglo XIX. Entonces, iniciaremos nuestro tercer trimestre con este tema que es muy interesante y donde vamos a encontrar o vamos a empezar a ver muchos presidentes que han estado en nuestro país. Continuemos. Grandes cambios del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX fue una época de grandes cambios para nuestro país. ¿Qué se logró principalmente allí? Se logró la abolición de la esclavitud. ¿Qué es abolición? Abolición es terminar, digamos, con la esclavitud. Se terminó la esclavitud. Algunos grupos sociales como los artesanos comenzaron a participar en la política. Anteriormente no tenían en cuenta a estas personas. Los artesanos no eran tenidos en cuenta y entonces a partir de esta época ya los artesanos hicieron parte de la política. Los liberales estuvieron la mayor parte del tiempo en el gobierno. Comenzó la exportación de materias primas y productos agrícolas. Y se dieron cambios en el transporte. Anteriormente no había, digamos, exportación, pero ya empezaron a exportar lo que fue materias primas, productos agrícolas y se dieron grandes cambios en el transporte. El transporte pues cambió, veamos la máquina a vapor, el arte, la arquitectura, entre otros aspectos que hicieron de nuestro país un estado más moderno. Ya venía pues todo modernizándose y todo cambiando. Listo. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿De quién fue ese primer gobierno? El primer gobierno fue del presidente José Hilario López. Era un general, el general José Hilario López. Fue presidente de nuestro país entre 1849 y 1853. Fue una época de nuestra historia en la que los liberales gobernaron el país hasta 1885. Larguísimo, 32 años más o menos. Y en el que se establecieron algunas reformas para romper el pasado colonial. O sea que ya empezaron unas reformas, ya no se iba a tener en cuenta tanto esa colonia, sino que ya las personas y ya los presidentes venían con nuevas ideas y fue cuando aparecieron las reformas liberales. Aquí tenemos en esta diapositiva a José Hilario López, que desde 1849 a 1853, o sea, gobernó por 4 años. El presidente de la República fue presidente de la República de la Nueva Granada. Fue el 9º presidente de la República de la Nueva Granada. Y el 27 presidente de Colombia. Listo, el 1 de abril de 1849 y el 1 de abril de 1856, terminó su mandato. Fue predecesor de Tomás Cipriano de Mosquera y sucesor de José María Obando. Los datos personales. Nacimiento. Nació el 18 de febrero de 1798, donde nació este hombre en Popayán. Y falleció el 27 de noviembre de 1869 en Campo Alegre. ¿Cuál era su partido? El Partido Liberal Colombiano. Ustedes saben que existían los dos partidos, que eran Partido Liberal y Partido Conservador en ese entonces. Su cónyuge o su esposa fue María Dorotea Durán Borrero y su profesión era un militar. Bueno, continuemos. Reformas liberales. ¿Cuáles fueron esas famosas reformas liberales? Dice que José Hilario López implementó las siguientes reformas. Primero que todo, eliminó los impuestos coloniales como la alcabala o impuesto de las ventas. ¿Sabían que decía? La alcabala era un impuesto a las ventas, entonces lo eliminó. Abolió la esclavitud. Eliminó resguardos indígenas que pasaran a manos de particulares y el Estado. Ustedes saben que anteriormente había unos resguardos donde los indígenas trabajaban su tierra y hacían sus cosas. Entonces, ¿qué hizo él ahí? Pasaron a manos de quién, de particulares y del Estado. Separó la iglesia, o sea, antes estaba la iglesia y el Estado unidos. Y lo que hizo José Hilario López fue separar tanto a la iglesia y el Estado. Los dejó como dos entidades diferentes. Estableció el libre cambio, o sea que ya se podría hacer, por decir algo, intercambios libres, no habría problema de cómo uno quisiera hacer esos cambios.
Favoreció la libertad de prensa, de culto y de expresión. Libertad de prensa, es decir, que los periódicos podían expresarse de acuerdo a lo que pensaran. De culto, cada persona podría ser libre de escoger su religión, y de expresión podía lo que pensara decirlo con tranquilidad. Anteriormente, si uno hablaba algo que pensaba en contra del gobierno, pues lo mataba. Entonces, él estableció eso, que hubiera libertad de prensa, de culto y de expresión. Y ahí empieza lo que era un gobierno federal, Hablando un poquito de la abolición de la esclavitud, dice que perjudicó a los terratenientes esclavistas del Cauca, quienes comenzaron una guerra civil contra el gobierno. ¿Qué pasa? Como los esclavistas tenían a los, digamos, africanos o a los afrocolombianos los tenían esclavizados. ¿Qué pasaba? Que ellos, después de que se fuera la mano de obra, les tocaría hacer todo, ¿no? Entonces, por eso para ellos no fue una gran decepción, porque no tenían esclavos para que hiciera el oficio de los domésticos, y también para que hiciera la agricultura, para que estuviera pendiente de todo. Entonces, ellos estuvieron en contra del gobierno. ¿Listo? El libre cambio afectó a los artesanos porque no pudieron competir con los productos extranjeros que eran más baratos, es decir, traían de otras partes, traían productos muy baratos, y los artesanos pues hacían a mano todo, pues no podían competir. Entonces eso hizo que digamos la economía fuera más difícil. Los esclavos liberales y los indígenas no se beneficiaron de las reformas, pues se vieron obligados a trabajar como peones en las haciendas con un salario muy bajo. O sea que entonces, como ya no habían los negritos, o sea, los afrocolombianos, nuestros afrocolombianos, entonces, ¿qué pasó? Entonces ya se vieron obligados a trabajar como peones en las haciendas. ¿Quiénes? Los esclavos que ya no eran esclavos, y los indígenas, porque pues de qué iban a vivir, y no sabían sino servir, pues entonces les tocó eso, volver a recibir un pésimo salario muy bajo, y eso hizo que la economía fuera peor. Las tierras comunales de uso público, llamadas ejidos, fueron vendidas para su explotación. O sea, ya cambió todo, pero sin embargo seguía la esclavitud porque tenían que trabajar por un salario. Aquí vemos nuestro presidente de Colombia, José Hilario López. ¿Listo? Aquí está. Decimos que en 1849 a 1850. Recordemos que José Hilario López era un militar. Entonces aquí hice un resumen de esas reformas de medio siglo, o sea, del siglo XIX. Entonces vamos a verlo como más, es decir, más resumidito. Tenemos algunas causas por esas reformas. Necesidad de fortalecer el comercio. Es decir, que las reformas se dieron porque había una necesidad de fortalecer el comercio y también de fortalecer las relaciones internacionales. ¿A través de qué? A través de que se iban a fortalecer ese comercio, a través de la industria, de la clase trabajadora, de sistemas de comunicación, de la malla vial y sistema ferroviario. Listo, otras causas también fueron el fortalecimiento de las relaciones internacionales con intereses de ¿qué? De que se exportara y se importara. ¿Listo? ¿Cuál fue el principal protagonista de estas reformas? Fue José Hilario López, el presidente que venimos hablando. ¿Y qué promovió este presidente? El sufragio universal, si todo el mundo podría votar, la abolición de la esclavitud, o sea, ya no más esclavitud, la abolición de la pena capital, o sea, la pena de muerte, libertad de prensa, separación de la iglesia y el Estado. ¿Listo? Otros hechos también fueron la expulsión de los jesuitas y el fortalecimiento del federalismo en nuestra nación. Bueno, muchachos, terminamos con esta diapositiva la explicación, o terminamos el video para continuar ahorita con el taller de la cartilla. Buena tarde para todos.